Obviamente, dígame cómo está el tamaño de las letras para poder seguir explicando. Gracias. Por ejemplo, acá la pregunta dice calcular la corriente de excitación que se va a poner al circuito de excitación que necesitan las máquinas. Ustedes han visto que para generar líneas de campo magnético, los polos tienen que tener sus bobinas de campo puestas, ¿no es cierto? Son del tipo de electroimán, ¿no es cierto? Y necesita que entre una corriente. Esa corriente va a ser alimentado por el circuito de excitación, como dijimos al principio del capítulo. Entonces pregunta, ¿cuánto de corriente de excitación se va a necesitar para conseguir una máquina que tenga ya definido un flujo principal de este valor? ¿No? 4.6 por 10 a la menos 2 Webers es la medida del flujo. Entonces el fabricante dice, quiero tener este valor de flujo principal para construir mi máquina. Entonces, ¿cuánto de corriente de excitación voy a poner en el circuito magnético o de excitación? Y dice, estos son los datos de mi máquina. Y los datos de la máquina es pares de polos 2, como en el caso nuestro, es de 4, como en nuestro ejemplo. El número de vueltas que tiene la bobina de campo, o sea, el NP, es de 1100 vueltas. Luego dan el ancho del polo, es de 0.17 metros, que lo han medido con una winch. El largo del polo principal es de 0.08 metros. La profundidad de la máquina, que es L, 0.22. La longitud del entrehierro, que es el espacio de aire, es de 0.01. El diámetro de la armadura, solamente de la armadura pura, donde no se toma en cuenta los dientes. Hasta ahí es 0.25. Luego, los dientes, esta armadura tiene dos diámetros. Una que es el diámetro de la armadura medido en la parte superior, ¿no es cierto? Es simplemente la armadura pura. Y hay el diámetro interior de la armadura que se llama, que es 0.08. Es la zona del centro donde va a pasar el eje de la máquina y por la que el material con el que está hecho no pasa líneas de campo magnético, por lo tanto no hay que tomar en cuenta. Por eso esta distancia es muy importante. Luego, la armadura tiene 35 ranuras. El ancho de cada ranura, ¿ya?, es de 0.011 metros. La longitud del diente, el alto del diente es 0.036. El ancho del yugo, recuerden que el yugo es el puente, ¿no es cierto?, el contorno, y ahí hay un fierro con un ancho de 0.1 metros. Y además nos dan el coeficiente de arco ideal, 0.65, el coeficiente de dispersión, 1.2. Quiere decir que el 20% respecto al flujo principal, las líneas se pierden, se dispersan. Y el coeficiente de entrehierro, ¿ya?, que es como consecuencia de que hemos abierto ranuras y aparece un adicional de espacio de aire que hace que la longitud del entrehierro, para poder calcular, tiene que estar afectado por 1.3, o sea, un 30% más de aire que han metido. Bueno, la máquina está hecha de acero laminado. Con un coeficiente ya. Luego dice, las bobinas de los polos
en el circuito de excitación. Ustedes conocen que el circuito de excitación puede ser serie o paralelo. La excitación coincide con la corriente del polo. Bien, la solución es bastante simple, fíjense. Si buscamos la formulita donde hay fuerza magnetomotriz principal, que es equivalente a 2 veces la fuerza de polo, y esto es igual a 2 veces la fuerza de polo, saben bien que es NP por la corriente del polo, porque cada fuente de fuerza magnetomotriz está dado por el número de vueltas por la corriente, como dijimos. Entonces, me permite encontrar la corriente de polo, ¿no es cierto? La corriente que deben pasar por las bobinitas de los polos. Y debo hacer esta división para encontrarlo. Y si quiero también encontrar el coeficiente de saturación, aprovecho que tengo la fuerza magnetomotriz principal y la caída magnetomotriz y puedo calcular el coeficiente de saturación. Eso sería como una segunda respuesta. Bien. Entonces, para poder calcular, yo necesito determinar la fuerza principal total F sub 0 y la fórmula es esta. Y para encontrar tengo que hacer el cálculo del polo, del entreyeso, del diente, de la armadura del yugo. Entonces empiezo por la del... Y la caída del polo se puede calcular sabiendo la intensidad representativa del polo por el camino medio del polo, del camino medio magnético del polo, ¿no? O el alto del polo, si quiere. Entonces, para encontrar la intensidad del polo, podemos empezar primero determinando el flujo de polo. Y el flujo de polo es multiplicando el coeficiente de dispersión por el flujo principal. El flujo principal ya nos han dado 4.6 por 10 a la menos 2, y el cociente de dispersión nos han dicho que tiene de 1.2. Y entonces ya encuentro el flujo del polo. Sabiendo el flujo del polo, divido entre el área neta del polo, donde tengo que dividir el ancho por la profundidad del polo, y multiplicado por el coeficiente de apilamiento para poder encontrar el área neta. Y reemplazo sus valores, y fíjense, el campo es de 1.64 teslas que está pasando por el polo. Como ven, sencillito el cálculo, ¿verdad? Es el cálculo práctico. Bueno, este es el campo, la densidad de campo. A nosotros nos interesa ver la intensidad del polo. Entonces, para eso recurrimos a una hojita donde tenemos la curva de magnetización del material con que está hecho el polo. Y como dice, el polo está hecho de acero laminado. Entonces buscamos el acero laminado en esa hojita. Les he mandado en un archivo también para que vean. Y entonces aquí está la curva de magnetización del acero laminado. Esta curva es. Al principio es recta, lineal y después se satura, ¿no? Y esta curva se hace B en función de H. O sea, densidad de campo en función de intensidad de campo, ¿no es cierto? H. Como nosotros hemos encontrado la densidad de campo o campo del polo, B sub P, que es de 1.64, con ese valor buscando aquí, entramos horizontalmente hasta que choque en la curva. Y bajando verticalmente, encontramos la intensidad de campo del polo, que es el que necesitamos. ¿Ya? ¿Ya? Y la intensidad del campo del polo es de 3076.8 amper vueltas metro. Ya eso es lo que se calcula. Fíjense, debido a la escala que es muy grande, en el dibujito van a ver que cada milímetro es el equivalente de 76.92 amper vueltas metros. Entonces, con una reglita ustedes miden. Aquí he medido y he encontrado que es 40 milímetros, multiplicado por esto me da 3076 y de esa manera encuentro. Porque ya les he dicho, la precisión no se la puede ver en una curva
sino porque esto está expresado en kiloamper vueltas por metro, y lo cual lo hace muy difícil de calcular. Entonces, busco ese artificio winchita o con una reglita, ¿no es cierto? Y sé cuánto horizontalmente desde aquí hasta aquí mide y lo multiplico por 76 y me da. Luego, este valor lo reemplazo en HP, la intensidad, y lo multiplico por el alto del polo. Y el alto del polo es dato. Y como ven, la caída magnetomotriz en el polo de la máquina es 246. No es mucho. ¿Por qué? Porque el polo es bien amplio, ¿no es cierto? Tiene el fierro es muy ancho y por tanto no tiene mucha densidad de campo magnético, de modo que no provoca mucha caída. Ahora, si vemos en el aire el entrehierro, de la fórmula práctica van a encontrar que es esta la forma de calcular la caída magnetomotriz del entrehierro, tomando en cuenta la amplitud del campo magnético que tiene la máquina. Ya, ese es un dato que nos han dado. El coeficiente del entrehierro también es un dato. La profundidad, perdón, no es la profundidad. La longitud del entrehierro o entrehierro nomás, que es la altura de la distancia del polo al diente. Eso se llama entrehierro, LE. Y μ sub 0, porque es aire, entonces la permeabilidad es un valor constante, que es μ sub 0. Entonces, para encontrar esta caída magnetomotriz, primero busco mediante la formulita que hemos aprendido, el flujo principal se puede calcular sabiendo la amplitud de campo y el arco polar ideal, B sub P. Pero B sub P saben que es alfa prima por L, perdón, alfa prima por tau P, y multiplicado por la profundidad L me da el flujo. Entonces, el tau P calculo. El tau P, el arco polar, tengo que medir en el lugar donde está entrando las líneas de campo magnético. Entonces, el diámetro hasta ese punto es el diámetro de la armadura más la altura del diente, que es LD. Pero como estamos hablando de diámetro, tanto arriba como en la parte de abajo está LD, por eso es 2LD. Multiplicando por pi, encontramos la circunferencia. Dividiendo entre el número de polos, sabemos el tau P y sale 0.25. Bien. Ahora, queremos saber la amplitud del campo mediante esta formulita y tengo que tengo que dividir el flujo principal dividido por todo esto. Y eso es lo que estoy reemplazando. Aquí tengo ya el flujo, que era de 4.6 por 10 a la menos 2, divide alfa prima, que es 0.65, este es la profundidad y este es el tau P. Con eso he encontrado la densidad de campo magnético que hay en el entrehierro en ese lugar, y es de 1.27 teslas. Ahora con eso reemplazo el coeficiente del entrehierro, la longitud del entrehierro y μ sub 0, que sería la amplitud de campo es 1.27, el coeficiente de entrehierro es dato 1.3, el entrehierro 0.001 metros, y el μ sub c es 4 pi por 10 a la menos 7. Haciendo operaciones, fíjense, sale 1317 amper vueltas. O sea, el entrehierro es el que más se come la fuerza magnetomotriz que se produce en la máquina, ¿no? Por su valor tan grande. Bueno, en los dientes la historia es similar, ¿ya?
hay que encontrar la intensidad promedio de un dientecito nada más y la profundidad que es LD, o perdón, la longitud del camino medio o la altura del diente. Hacemos nuevamente, encontramos la densidad del campo del diente en la parte media del diente, que está dado por esta formulita, y reemplazando, encontramos la densidad del campo medio del diente, ¿no es cierto? Reemplazando, y sale 1.7 teslas. Ahora, como es 1.7 teslas, tenemos que ir a encontrar la intensidad de campo. Para encontrar la intensidad, recurrimos a la hojita de la curva magnética del acero laminado, porque todo el diente está hecho de acero laminado, y entonces encontramos en la curva, y es como aquí encontramos para la armadura el valor, entramos aquí y sacamos la intensidad. Y entonces me sale que para eso ha salido 60 milímetros medido con mi reglita, multiplico por 76.92 y entonces la intensidad me sale esta cantidad de 4.615 amperes vueltas por metro, ¿no es cierto? Ahora sí, pongo en la caída en los dientes este valor y la longitud, el alto es de 0.036, que es dato, y me da 166. Entonces, la caída magnetomotriz que se está comiendo los dientes. Luego, al otro zona, que es la armadura, la caída magnetomotriz también, por ser el mismo metálico, la fórmula es la misma, el campo hay que encontrar el flujo sobre su área, el flujo sabemos que es el flujo principal medios, el ancho de la armadura, ya porque estamos encontrando de la armadura, entonces el ancho de la armadura, les dije que es el diámetro de la armadura menos el diámetro interno para descartar la parte del eje. Entonces, con eso tenemos la distancia. Pero como estamos hablando en diámetros, entonces el ancho habría que dividir entre 2, porque tanto arriba como abajo está el ancho de la armadura. Bien, con eso encontramos el campo de la armadura reemplazando y sale 1.367 y otra vez en la curva de magnetización. Con reglita sale 10 milímetros, multiplicamos por la constante de 76.92, ¿no es cierto? Y sale 769.2, que multiplicado por el camino medio, donde atraviesa la armadura, que es de 0.065, hace que la caída magnetomotriz sea de 49.36 amperes-vueltas. Pasamos al yugo. La historia es similar. ¿Ya? Encontramos otra vez el campo del yugo, es 1.3. Sacamos la intensidad, es 12 milímetros por 76. Y eso sale 923, como ven acá. Ahora, el camino medio donde atraviesa el yugo es la parte media del yugo. En ese lugar hay que encontrar la longitud del camino medio. Y la longitud del camino medio es con un diámetro de la armadura. Luego tenemos que acomodar 2 veces la longitud del diente, más 2 veces la longitud del entrecerro, más 2 veces la longitud del polo, porque tanto abajo como arriba están en términos de diámetro. Y más, debería ser 2, pero como va a ser la mitad nomás, entonces pongo una sola, la del yugo. ¿No ve? Y divido entre el número de polos y de esa manera encuentro la longitud del yugo y me sale 0.458 metros la longitud, lo cual haciendo números sale 423 amperes vueltas de caída magnetomotriz.
Entonces, así de esa manera hemos encontrado las 5 caídas magnetomotrices que intervienen en la fórmula. ¿Sí? En la fórmula. Aquí en la fórmula, 1, 2, 3, 4, 5. Ya tengo esto, ahora puedo encontrar F sub 0 sumándolos. Y eso es lo que hago. Aquí está. La suma de la fuerza magnetomotriz principal es la suma de las 5 zonas, ¿no es cierto? Multiplicado por 2, tal como dice, y sale 3.932 amperevueltas. Y tengo que dividir entre 2 veces el número de vueltas que tiene el polo, que es de 1.600, o perdón, 1.100. Y me dice que la corriente que atraviesa por los polos para generar ese flujo principal tiene que ser de 1.787 amperios. Si yo le voy a meter a esa máquina 1.787 amperios, voy a tener ese flujo con el que me exigía que yo pueda trabajar en la máquina. ¿No es cierto? Como el circuito de excitación está en serie, entonces las corrientes de excitación y de polo son iguales. Entonces, nada más. Y el coeficiente de saturación, nuevamente copio la fuerza magnetomotriz principal y la caída magnetomotriz que hemos calculado también, lo multiplico por 2, aquí está, y la proporción me sale 1.49. Quiere decir que 49% de la saturación tiene esa máquina. Entonces la máquina es mala, porque no es buena, 49 es mucho, ya para que tengan una idea. Bueno, de esa manera hemos resuelto y hemos aplicado todo lo que hemos visto en este capítulo. ¿Tienen alguna pregunta? Dice sobre el último que habló sobre el porcentaje del 49%. Sí. Esta es la formulita para determinar el coeficiente de saturación. Y este coeficiente de saturación, desdoblando esta fórmula de F sub 0 sobre 2Fe, da igual a 1 más sumatoria de caídas magnetomotrices saturables sobre 2Fe. Entonces, aquí nos demuestra que sale 1, efectivamente, y 49 es el grado de saturación, 49%, porque está en tanto por unidad. Pero el coeficiente de saturación que se aplica en la fórmula es 1.49, es un dato, no expresa más que el coeficiente de saturación. Pero si quieren saber la saturación, tiene que ser después del 1, la fracción que se aumenta, que en este caso sería el 49%. A ver, les voy a mostrar en la teoría esto que hemos hecho. Estoy yendo a la teoría. Aquí está. Este es el comportamiento de la máquina y esta curva es la curva de magnetización que tiene la máquina. Entonces, yo quiero saber el coeficiente de saturación. Hemos dicho que hay que dividir este valor horizontal dividido entre 2F, que sería en este punto a la altura de 1, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo en ese punto, digamos. Entonces, la fórmula, aquí está, F sub 0 sobre 2F. Y eso determina el coeficiente de saturación. Este coeficiente de saturación está constituido por la fuerza magnetomotriz principal, que es la suma de las 5 caídas magnetomotrices que tenemos.
Pero si la del entre ellas lo separo aquí y divido entre 2F, esto me sale 1. Y lo que sobra es la caída magnetomotriz de todos los fierros saturables, ¿no es cierto? De todos, menos, y divido otra vez entre el del aire y me da el grado de saturación. Aquí está, el grado de saturación. ¿Ok? Inge, una duda más respecto a ese porcentaje. Para saber que una máquina está trabajando bien, ¿cuánto debería ser mínimamente ese porcentaje óptimo? Este porcentaje va variando conforme al tamaño de la máquina. En máquinas pequeñas se puede aceptar hasta una saturación del 40%, ¿no? Pero en lo posible, si no tuviera saturación, sería pues una belleza. Si no tuviera saturación, sería la máquina ideal. Pero en máquinas de gran potencia, por decir 100 HPs de potencia, o sea, inmensos del tamaño de un cuarto, las máquinas, la saturación no debe ser más del 20%, mucho menor si eso. ¿No? Eso ya es un poquito la técnica de fabricación, ¿no? Nosotros simplemente vamos a interpretar, ¿ok? Está bien, gracias, Inge. Ya. Bien, voy a dejar de compartir. Y con esto prácticamente hemos desarrollado este capítulo 2 y hemos hecho un problemita donde aplica todo lo que hemos visto en la teoría. Todas las formulitas he tratado de utilizarlo para que ustedes sepan cómo se calcula. Si tuvieran alguna duda al revisar nuevamente, por favor, ya les he dicho y varias veces, escríbanme en el tablón de nuestro Classroom. Ahí escriben cualquier pregunta, pueden subir archivo y lo mismo yo les contesto y puedo subir archivo. Siempre puedo hacer a mano alzada una fotito y les mando. ¿Sí? Pero háganlo y yo les aclaro. Entonces, eso es más iniciativa de ustedes que mía. Si ustedes quieren, van a tenerlo. Si no lo hacen, entonces para mí es como si hubieran entendido todo, ¿no es cierto? Así que entonces yo les dejo de este capítulo 2 todos los archivos hasta un video para que puedan ver este capítulo con todo detalle. Bien, jóvenes, de esa manera terminamos entonces nuestra clase de hoy día. Nos veríamos el próximo martes para poder encarar